Estamos de regreso y tenemos, como es costumbre, al doctor Antonio Siriaco Cruz. Y está vía Zoom. Ya el doctor puede venir aquí. Nosotros todos estamos vacunados, ¿eh? Sí. ¿Dónde está Siriaco? Yo no lo veo. ¿Está ahí? Bueno. Hello, hola. Doctor, ahí está el doctor Antonio Siriaco Cruz. Siriaco, Mi hermano Prieto, yo tengo una pregunta. yo no, Temprano. no iba a preguntar rápido, sí. Yo Como tú también. tienes que ver con economía, ¿qué tú sabes del Sí. camión que se robaron con muchísimo cuarto en Santiago? No sabe nada de eso. No sé nada de eso. No, porque dice que es un dinero del Banco Central. No sé, hay que ver las investigaciones. No caiga en gancho, no caiga en gancho. ¿Verdad? Eso es para ver si tú estabas ahí. Óyeme una cosa. Ay, yo me eh, alegro que en ustedes se estos, hayan vacunado. Muy en, bien. en estos meses, 8 meses, durante este gobierno, nosotros criticamos mucho, yo, de manera personal, el endeudamiento vertiginoso que se hizo durante el gobierno pasado. Recuerdo aquel artículo del ex gobernador del Banco Central, ¿cómo se llama? Que dijo Guillermo Caram. Guillermo Carán que Danilo Medina había endeudado el país más que todos los gobiernos anteriores juntos. Pero hoy nos enteramos, hoy no, estos días nos enteramos que durante la presente gestión también el país ha sido endeudado en alrededor de 10.000 millones de dólares. Eso es mucho, muchísimo. Y hoy tenemos que el endeudamiento alcanza el 77% del Producto Interno Bruto. Estuve leyendo que en Nicaragua es de un 90 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto, y en otros países Claro. igual. Lo que yo quiero saber es, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista económico o político, o ambas cosas a la vez, entre el endeudamiento del gobierno de Danilo Medina y el endeudamiento que se ha producido en apenas 8 meses en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno? Mira, tú Es sabes, necesario, Juan. es necesario, todavía podemos seguir tomando prestado. Claro, ahora este endeudamiento se produce en medio de una pandemia y hay que buscar Claro, dinero. claro, No claro. sé si está justificado aquí ahora o se hizo de manera irresponsable. Mira, Juan, nosotros siempre hemos sido un crítico del endeudamiento público. Ahora, hay que señalar dos elementos diferentes y escenarios y contextos diferentes. No es lo mismo, generalmente, cuando tú te endeudas, cuando te dice la lógica y la misma economía, teoría económica que tú te debes endeudar. Bueno, cuando tú estás en un ciclo recesivo, estamos en un ciclo recesivo donde hay, por el tema de la pandemia o cualquier crisis que provoca una caída en los ingresos del Estado, entonces obviamente el endeudamiento, quizás en una coyuntura como la actual, se justifica más que en una coyuntura donde tú tengas un ciclo económico de bonanza. En el periodo anterior, evidentemente que la economía tuvo un ciclo de crecimiento, de precio del petróleo muy bajito, generalmente, y eso no había la necesidad de tú endeudarte tanto, porque el ciclo de la economía, en cierta manera, te permitía que con el crecimiento de la economía, con el crecimiento de las ventas de las empresas, te generaba más ingresos y le daba más posibilidad al Estado para tener recursos recaudatorios. Sin embargo, llegó un momento en esa coyuntura que el crecimiento del endeudamiento público fue mayor que el crecimiento de la economía. Llegó un momento así. Y obviamente yo pienso que eso no se justificaba en esa coyuntura. Sí, y Siriaco, voy a preguntar algo. Y eso es un Existe. elemento siempre, Rudy, y déjame concluir un momentito. Siempre es importante ver en el momento del ciclo económico en el cual tú estableces las políticas públicas. Y eso nos pasa a todos nosotros. Cuando estamos nosotros en una situación de bonanza y que nuestros ingresos se incrementan, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que sencillamente disminuimos deuda. Si le debemos a uno, a otro, tratamos de saldar esa deuda.
Y cuando obviamente hay situaciones donde tenemos dificultades, acudimos a nuestros ahorros. Si no lo tenemos, le pedimos prestado a nuestros amigos, nuestros familiares. Y ese es el ciclo de la economía. En los ciclos de auge, obviamente que lo que manda la lógica es que si tú tienes deuda, tú tratas de cancelar esa deuda. Y en los ciclos de recesivos, cuando tú evidentemente tienes dificultades, entonces te tienes que endeudar. Claro, eso no significa que el gobierno se tiene que seguir endeudando. No, tiene que saber que eso tiene un límite y que obviamente hay que hacer un arreglo fiscal de una forma u otra, de tal manera que contenga ese ritmo de crecimiento de la economía en el contexto ya de un proceso de recuperación de la economía. Sí, lo que yo te quería preguntar era justamente eso. Al margen de si es bien o es mal, de si uno hizo una cosa y no hizo otra, si lo cogieron para jugar basquetbol o lo cogieron para ir a la luna. No, yo lo importante para mí, además de eso que tú planteas, es cuál es el impacto que tiene ese endeudamiento en la economía dominicana. Porque yo No, creo que ahí que debemos mirar ahora claro, cuál va a ser el impacto que va a tener ese endeudamiento claro. por el nivel de compromisos que genera el pago de la deuda externa. Claro, claro. No, y además hay que decir lo siguiente, miren, el endeudamiento de hecho no hay que verlo tampoco de forma malo en función de lo que dice el mismo Rudy. Bueno, ¿para qué lo utilizamos? Porque al final cuando tú te endeudas, tú adquieres un pasivo, pero si ese pasivo, si esos recursos tú lo inviertes, tú estás borrando con un activo ese pasivo. Claro. Entonces, y eso es un elemento importante. Ahora, lo que no podemos nosotros es endeudarnos para fines de gastos corrientes. ¿Por qué? Porque tú no estás ampliando la capacidad productiva de una nación. Es decir, tú aumentas la capacidad productiva cuando tú te endeudas y dices, bueno, voy a hacer una carretera, voy a hacer infraestructura. Y eso, en cierta manera, con el paso del tiempo, mejora la productividad de la economía, aumenta los ingresos y con eso entonces el Estado puede tener más recursos para pagar los intereses que se generan posteriormente con ese endeudamiento. Entonces, yo lo que digo es que la República Dominicana en esta coyuntura, evidentemente que ha tenido que endeudarse, y no solamente a partir de este gobierno, sino desde el gobierno anterior, todo el año 2020 y parte del 2021, porque es una coyuntura especial. Ahora, ya hay algunos signos importantes de recuperación de la economía mundial, de retomar un crecimiento positivo. Hay elementos que posiblemente sean elementos golpe de suerte para la economía dominicana a partir del segundo semestre por la cantidad de recursos que todo parece indicar que va a gastar y a invertir el gobierno norteamericano. Y eso va a tener un impacto positivo en esta economía, en la economía de México, en la economía de Canadá, en la economía centroamericana, porque es obvio que nosotros tenemos cierta vinculación con ese mercado, es decir, nuestras remesas se pueden incluso incrementar mucho más que el año pasado, las exportaciones de zonas francas pueden incrementarse, porque estamos hablando, señores, de un gasto de 2.2 billones de dólares. Es como una especie de nuevo tratado de New Deal al estilo del presidente Roosevelt, de tal manera que parece que va a haber un auge importantísimo de la economía norteamericana. Incluso los pronósticos que se han hecho de crecimiento para la economía norteamericana, hasta algunos han hablado hasta de un 8% en este año 2021. Es decir, es un crecimiento para una economía del tamaño de la norteamericana, que es la economía más grande del mundo, altísimo. Eso significa que el incremento en el consumo, eso va a tener una repercusión en la demanda de exportaciones en la República Dominicana. Y eso China, es... ¿cuánto va a crecer en China? Y China va a tener un crecimiento posiblemente cercano al 8% también. Y estamos hablando de o sea que las dos economías más grandes del mundo van a crecer tanto. Van a crecer cercanas. Entonces, ¿qué significa eso? Que son los dos socios comerciales más importantes de la República Dominicana. Y entonces eso se va a reflejar posiblemente en la segunda mitad de este año. Si hay un proceso muy rápido y acelerado del proceso de vacunación, que es lo que lo hay, y eso es muy importante, eso
puede borrar muchas incertidumbres que hay en muchos sectores. Claro, hay un sector todavía que requiere tiempo, que es el sector turismo, que según el mismo Banco Central tuvo un crecimiento en el mes de febrero de menos 50, es decir, que en vez de mejorar, empeoró, pero ya no depende de nosotros, depende de, obviamente, los países donde proceden los turistas. Todavía hay situaciones, por ejemplo, en Canadá, que ha cerrado su economía, hay situaciones en la Unión Europea y otros países sudamericanos donde vienen turistas a la República Dominicana. Todo eso no lo controlamos nosotros. Lo que ha ocurrido es que las actividades que se han reactivado son actividades internas que dependen mucho de todo el crédito que el Banco Central ha otorgado. Por ejemplo, ya por primera vez en los últimos meses, el sector construcción ha crecido 2 dígitos. Eso es muy importante. El sector agropecuario tuvo un crecimiento positivo. La industria manufactura local tuvo un crecimiento positivo. Y eso son signos importantes de recuperación de sectores internos que dependen mucho del crédito que se ha otorgado. De manera que yo creo que eso es un elemento también de carácter positivo. Ahora, tenemos que aprovechar esta coyuntura. El presidente de la República habló de la necesidad de un pacto social. Y yo creo que hay que agilizar todo eso, porque si queremos incorporar ese pacto social o ese pacto fiscal, como uno le llame, al presupuesto del año 2022, tenemos que comenzar ya a discutir eso, porque el presupuesto se comienza a discutir a partir del mes de julio. El presupuesto del 2022 se comienza ahora a discutir en el mes de julio. Por lo tanto, yo creo que si el presidente de la República quiere legitimar eso ante la población, mi punto de vista es que en esta coyuntura de recuperación, más que hablar de aumentos impositivos, hay que hablar de reducción impositiva. En un primer momento, ¿verdad? Ver qué tipo de impuestos posiblemente tienen y pueden tener la holgura para bajar tasas. Obviamente que también hay que ver que aquellos que están en las cúspides de la pirámide, que tienen altos niveles de ingresos, pueden pagar una tasa transitoria, como ha propuesto el Fondo Monetario, o también lo propuso la Comisión Económica para América Latina. Es decir, que todo el coste de la crisis no recaiga ni sobre la clase media ni sobre la clase de bajos ingresos, sino sencillamente que aquellos que más tienen, aquellos que mejor le ha ido, tengan que pagar una parte de la crisis. Y puede ser de manera transitoria, porque eso forma parte de un pacto, de un compromiso en estos tiempos de recuperación. Porque si nosotros estuviésemos en el momento del ciclo de un auge, yo creo que si había aumentos impositivos de tasa, la gente no lo siente mucho. Pero en tiempos de recuperación, en tiempos de todavía una economía que apenas está creciendo 1% positivo, donde hay muchas empresas que todavía no se han recuperado, donde hay muchos trabajadores que todavía no han recuperado su empleo, yo creo que el relato para que la población dominicana pueda empoderarse de esa propuesta de reforma, tiene que siempre ir con la idea central de que hay que flexibilizar normas, bajar tasas impositivas, de tal manera que eso le permita, desde el punto de vista tributario, mejorar la activación de la economía, le da mucho más capacidad a la gente para gastar. Es decir, cuando tú le bajas impuestos, la gente tiene más recursos para gastar. Cuando tú bajas impuestos a las empresas, la gente tiene más posibilidad para invertir, y eso entonces mejora e impulsa aún más la recuperación que está viviendo la economía dominicana. Sí, pero a lo mejor motoriza la economía en el comercio y en algunas inversiones. Claro. Sin embargo, yo creo que lo más importante aquí es frenar la evasión. Porque si tú mantienes No. los altos niveles de evasión que hay, de hasta un 40 y 50%, y entonces tú además de eso bajas los niveles de los cobros impositivos, entonces caemos en una bancarrota. No, Rudy, yo estoy haciendo un planteamiento general, pero se supone que el combate a la evasión tiene que ser una norma.
O sea, tiene que ser un elemento permanente. Eso no puede ser un elemento de reforma, sino tiene que estar de manera permanente en las acciones de políticas públicas de la DGI. Claro, O porque sea, aquí la gente no, aquí la gente eso, no, aquí la gente no paga, aquí hay que cobrarle no, a la gente. claro, entonces tú tienes que mantener eso como un, no sé, como una especie de decálogo, ¿no? Eso es algo que no se puede totalmente permitir. Entonces, eso siempre va a estar ahí presente Sí, pero en en esos la acción niveles de tan altos, política pública. en Eso eso, no en tiene eso, que ir a una reforma, eso se cae de claro. la mata Lo que pasa y es que tú dices, bueno, los niveles son muy altos. claro, el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, tú no puedes permitir que eso tenga niveles de evasión de un 60 en algunos casos, o de un Pero 45 en otros casos. todavía el impuesto sobre la renta es una evasión de pago impositivo. Claro, El no transferir el ITEVI es un robo porque lo cobran, lo cobran las claro, claro, empresas. claro. Entonces se Todo queda con eso, ese dinero además de eso, un robo porque la claro, gente lo paga. claro. Todo eso tiene evidentemente que al margen de la reforma, que ser son acciones permanentes de política pública, en este caso impositiva, que la DGI no puede permitir ni puede sencillamente transigir con eso. O sea, tiene que mantener eso como un axioma permanente. Pero mira, yo estaba viendo el informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario sobre el crecimiento de la economía América en América Latina. Latina, y en especial Somos el quinto país. Sí. en el quinto, pero lo que a mí me choca, y se mantiene más o menos en los niveles que se había proyectado, que había Claro, proyectado incluso Moody, 5.5, sí, y claro, sí. sí, pero de 5, entre 5,6. Sí, Pero así a es. mí lo que me extraña, y yo quería preguntarte ese fenómeno, Panamá con un crecimiento del 12%. Bueno, tú sabes que ¿Por Panamá, qué? ¿Qué pasa? no, claro, claro, porque es que Panamá depende de dos cosas. Depende del sector financiero, hay mucha entrada de capitales, pero también el canal. El canal depende mucho del comercio. Entonces, mientras la pandemia, una de las economías que más sufrió fue Panamá, porque prácticamente el comercio mundial cayó prácticamente un 13%. Hey. Pero ahora, como hay una reactivación de la economía mundial, entonces asimismo el comercio da un impulso hacia arriba y por eso es que Panamá va a tener un crecimiento muy alto. O sea, las operaciones del canal van a llegar a un punto como si fuese del año 2019. Por lo tanto, eso le da un impulso de crecimiento a Panamá extraordinario. Sí, pues Es Panamá decir, tenía un crecimiento normal alrededor del 7% similar sí, a la República Panamá siempre Dominicana. ha sido la economía que en los últimos años, Está América bien. Latina, que ha tenido mayor nivel de crecimiento. Y su caída fue de un 5,5%. De un 5 puntos, pero Entonces, con el... 5 más 12 son 17 que se está recuperando. O sea, es alto. No, Digo, yo no alto, sé. alto. Además, hay que decir lo siguiente, que la ampliación del canal también, que durante años anteriores estuvo todavía, pero ya terminaron, todo eso también le va a dar un impulso muy grande a esa economía. Es decir, que el canal está explicando prácticamente una parte importante de el crecimiento que va a tener Panamá este año 2021 y también evidentemente un sector financiero que siempre ha sido una especie de tractor de muchos recursos a nivel del mundo, ¿no? El presidente Luis Abinader ha dicho que este año 2021 es el año de la recuperación de la República Dominicana. El turismo está renaciendo y hay otros factores que pueden incidir en eso, que me gustaría que usted nos explicara. Mira, yo creo que los sectores muy vinculados, como he dicho, a todos sectores internos, domésticos, le está yendo muy bien. El comercio se reactivó, el comercio está por primera vez, según las informaciones del Banco Central, tiene un crecimiento positivo. Y déjeme decirle que es un sector donde hay mucho nivel de contacto, por lo tanto ahí parece que hay un efecto positivo de todo el proceso de vacunación que se ha llevado a cabo. Y eso es un buen dato. Igualmente que el sector agropecuario, igualmente que el sector de manufactura local, igualmente que el sector de la construcción, que genera también y demanda mucho empleo. Sin embargo, todavía en el caso del turismo, hay que tener cuidado. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo
un esfuerzo, ¿verdad?, para mejorar ese sector, pero no depende de nosotros. Y los datos hasta ahora que se han publicado no son datos buenos. Y eso, yo pienso que la recuperación del turismo, siendo realista, va a ser lenta y posiblemente se lleve todo este año. Se habla del 23, volver a los Sí, niveles. porque mira, antes de la pandemia, viajaban en el mundo 1.500 millones de personas en el mundo, en la actividad del ocio, del turismo, en todo el mundo. Y con el tema de la pandemia, dejaron de viajar 500 millones de personas. Y todavía muchos países, por ejemplo, donde vienen muchos turistas a la República Dominicana, tienen restricciones. Es decir, todavía incluso esperan hasta una tercera y cuarta ola de contagio. En Estados Unidos, que también hay quizás el país donde más turistas vienen a la República Dominicana, pero hay todavía restricciones. Las líneas aéreas están pidiendo que las pruebas PCR, todo eso ralentiza a mucha gente para tomar un avión porque siente que hasta ahora genera cierta incomodidad. Hasta que todo eso no se tranquilice, obviamente que no vamos a tener un sector turístico como en el año 2019. El impacto fue duro en ese sector. El año pasado llegaron a la República Dominicana menos de 3 millones de turistas, 2.5 millones de turistas, cuando el año 2019 habían llegado más de 6 millones de turistas. 29% llegó. Entonces es una situación que no es tan fácil. Uno puede tener todo el deseo, puede hacer toda la propaganda, las pruebas de prensa, y eso es normal para generar un ambiente de optimismo, pero hay realidades que yo creo que uno también tiene que asumir. Bueno. Entonces, ¿podemos confiar en que nos recuperaremos en el 2021? No, claro que sí, obviamente. Mira, yo creo que la economía va a terminar en una horquilla de un 5.5, de un 6%. Yo creo que eso no es, mira, eso no es ningún problema ya para la economía dominicana, crecer. Ahora, concomitantemente con el crecimiento, porque una cosa es que tú puedas recuperar el crecimiento, Jordi, que eso es lo que está haciendo la economía dominicana. Y otra cosa es que ese crecimiento te vaya recuperando no solamente los empleos que tú has perdido, sino lo que entra nuevo. Y entonces eso es un esfuerzo mucho mayor. Y además, Jordi, tú sabes que concomitantemente con la situación de crisis que ha tenido un impacto de una caída en el salario real de la población. Todavía el salario real no se ha recuperado. Por lo tanto, vamos a terminar con un crecimiento de un 5.5 o un 6%, pero todavía hay empleos que quizás tarden en recuperarse, y el salario real también no se va a recuperar como si fuese en el año 2019. Doctor, pero lo importante es que se ha retomado y se ha retomado y retornado al crecimiento económico. Y hay confianza. O sea, y eso es muy importante, y hay confianza, y además los capitales tienen confianza. No, y no solamente eso, yo creo que un elemento importante que ha tenido cierta influencia en los sectores internos ha sido cómo la gente ha acogido y se ha integrado al proceso de vacunación. Eso es muy importante para generar confianza, para que la gente, bueno, ustedes lo dijeron, ustedes se vacunaron ya. Sí. Yo puedo ir ya, sin ningún temor. Ustedes están sin tapabocas. Y eso es un signo de cierta confianza ya en términos de las relaciones que hay de cercanía. Entonces, yo pienso que también ese es un mensaje del interés que tiene la gente de volver, aunque sea relativamente, a la normalidad. Así es, así es. Miren, solamente hay que ver en esta semana de Semana Santa, de asueto de Semana Santa, bueno, cómo estuvieron aquí las diferentes playas, balnearios. Estuvieron repletas de gente. Y la gente dice, pero bueno, todavía esto no ha pasado, pero todo esto es un reflejo
obviamente de que la gente ya siente que se va a vacunar, o el que se vacunó siente que el efecto que pueda tener con un contagio no va a ser algo quizás letal. Entonces la gente asume muchas veces estos riesgos. Y es producto de esa situación. La tasa de cambio, que es de mi interés permanentemente, sigue baja, ¿no? Bueno, para aquellos que quieran comprar dólares, es el mejor momento. Y yo para sin comprar peso. dólares. Y yo sin peso ahora. Es el mejor momento. ¿Tú sabes por qué? Porque no es cierto, ya la tasa no va a bajar más de ahí. Pienso No, yo. lo dijo el gobernador del Claro, Banco Central. y además, ya en la medida que la economía se vaya reactivando, eso implica que se van a demandar más importaciones, porque una de las razones por la cual el tipo de cambio ha estado así, bueno, el monto de reserva que tiene el Banco Central ha generado un colchón importante, y además el hecho de que las importaciones habían estado prácticamente muy lentas, su crecimiento, pero en la medida que la economía se va reactivando, en esa medida, obviamente aumentan las demandas de importaciones y eso hace que se use más dólares y trae como consecuencia que el tipo de cambio comience otra vez a subir un poco y se mueva, vamos a decir. De manera que yo creo que es una situación interesante de estabilidad y el que necesita acumular sus chelitos en dólares, que lo pueda hacer ahora y aproveche. ¿Cómo va su candidatura para el decanato de la Facultad de Humanidades? Economía. De economía, perdón. Sí, no, va muy bien, muy bien. Hasta ahora nosotros hemos recibido un gran respaldo de todos los profesores de las diferentes escuelas. Nuestra candidatura es una candidatura con una línea de trabajo y una visión muy académica. Nosotros ante todo somos docentes, nos hemos comportado en la universidad a la altura, evidentemente, de lo que demandan los estudiantes y los profesores en el trato de una persona que, fruto de un esfuerzo familiar, de comportamiento ético por parte de mi familia, nosotros lo hemos llevado hasta las últimas consecuencias en nuestras relaciones personales y en las clases. Y yo creo que en ese sentido nosotros vamos a impulsar a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y una de las ideas es ponerla en el debate nacional en las políticas públicas. Y vamos a hacer de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que la gente diga que va a ser y es la mejor facultad de este país. No tengo duda de que esa facultad se privilegia si usted llega a ocupar ese decanato. Así que así, con Dios delante, así es. La comunidad universitaria tiene la oportunidad de llevar una figura como usted a esa posición. Así que toda nuestra solidaridad y apoyo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y la próxima, le voy a dar una sorpresa. Esta chica me dijo, bueno, pero usted me puede dar una visita personal por allá. Claro, claro. Le estoy recomendando aquí a Juan y a Rudy que tienen fundas para que conviertan alguna parte de esa riqueza en dólares y después me lo pasen a mí a la tasa que lo compraron ahora. Bueno, aprovechen. Parece muy bien. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Vamos a la pausa entonces. Vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar. Estamos haciendo contacto con el fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López. Acaba de finalizar un operativo donde se desmantelaron varios lugares donde se fabricaba alcohol adulterado. Los poderosos regresan.